Si puedes permanecer siempre en el presente, serás un hombre feliz. Percibirás que en el desierto existe vida, que el cielo tiene estrellas, y que los guerreros luchan porque esto forma parte de la raza humana. La vida será una fiesta, un gran festival, porque ella solo es el momento que estamos viviendo. 2 noches después, cuando se preparaba para dormir, el muchacho miró en dirección al astro que seguían durante la noche. Le pareció que el horizonte estaba un poco más bajo, porque sobre el desierto había centenares de estrellas. «Es el oasis», dijo el camellero. «¿Y por qué no vamos inmediatamente?» «Porque necesitamos dormir». El muchacho abrió los ojos cuando el sol comenzaba a nacer. Frente a él, donde las pequeñas estrellas habían estado durante la noche, se extendía una fila interminable de palmeras que cubría todo el horizonte. «¡Lo conseguimos!», dijo el inglés, que también acababa de levantarse. El muchacho, sin embargo, permaneció callado. Había aprendido el silencio del desierto y se contentaba con mirar las palmeras que tenía delante de él. Aún debía caminar mucho para llegar a las pirámides, y algún día aquella mañana no sería más que un recuerdo. Pero ahora era el momento presente, la fiesta que había descrito el camellero, y él estaba procurando vivirlo con las lecciones de su pasado y los sueños de su futuro. Un día, aquella visión de millares de palmeras sería solo un recuerdo. Pero para él, en este momento, significaba sombra, agua y un refugio para la guerra. De la misma manera que un relincho de camello podía transformarse en peligro, una hilera de palmeras podía significar un milagro. El mundo habla muchos lenguajes, pensó el muchacho. Cuando los tiempos van deprisa, las caravanas corren también, pensó el alquimista mientras veía llegar a centenares de personas y animales al oasis. Los habitantes gritaban detrás de los recién llegados. El polvo cubría el sol del desierto y los niños saltaban de excitación al ver a los extraños. El alquimista vio cómo los jefes tribales se aproximaban al jefe de la caravana y conversaban largamente entre sí. Pero nada de todo aquello interesaba al alquimista. Ya había visto a mucha gente llegar y partir, mientras el oasis y el desierto permanecían invariables. Había visto a reyes y mendigos pisando aquellas arenas que siempre cambiaban de forma a causa del viento, pero que eran las mismas que él había conocido de niño. Aún así, no conseguía contener en el fondo de su corazón un poco de la alegría de vida que todo viajero experimentaba. Cuando, después de tierra amarilla y cielo azul, el verde de las palmeras aparecía delante de sus ojos. Tal vez Dios haya creado el desierto para que el hombre pueda sonreír con las palmeras, pensó. Después decidió concentrarse en asuntos más prácticos. Sabía que en aquella caravana venía el hombre al cual debía enseñar parte de sus secretos. Las señales se lo habían contado. Aún no conocía a ese hombre, pero sus ojos experimentados lo reconocerían en cuanto lo viese. Esperaba que fuese alguien tan capaz como su aprendiz anterior. No sé por qué estas cosas tienen que ser transmitidas de boca a oreja, pensaba. No era exactamente porque fueran secretas, pues Dios revelaba pródigamente sus secretos a todas las criaturas. Él solo tenía una explicación para este hecho. Las cosas tenían que ser transmitidas así porque estarían hechas de vida pura. Y este tipo de vida difícilmente consigue ser captado en pinturas o palabras. Porque las personas se fascinan con pinturas y palabras y terminan olvidando el lenguaje del mundo. Los recién llegados fueron conducidos inmediatamente ante los jefes tribales de Al-Fayum. El muchacho no podía creer lo que estaba viendo, en vez de ser un pozo rodeado de palmeras, como había leído cierta vez en un libro de historia. El oasis era mucho mayor que muchas aldeas de España. Tenía 300 pozos, 50.000 palmeras datileras y muchas tiendas de colores diseminadas entre ellas. «Parece las 1001 noches», dijo el inglés, impaciente por encontrarse con el alquimista. Enseguida se vieron rodeados de chiquillos, que contemplaban curiosos a los animales, los camellos y las personas que llegaban. Los hombres querían saber si habían visto algún combate, y las mujeres se disputaban los tejidos y piedras que los mercaderes habían traído. El silencio del desierto parecía un sueño distante, las personas hablaban sin parar, reían y gritaban. Como si hubiesen salido de un mundo espiritual para estar de nuevo entre los hombres. Estaban contentos y felices. A pesar de las precauciones del día anterior,
El camellero explicó al muchacho que los oasis en el desierto eran siempre considerados terreno neutral. Porque la mayor parte de sus habitantes eran mujeres y niños, y había oasis en ambos bandos. Así, los guerreros lucharían en las arenas del desierto, pero respetarían los oasis como ciudades de refugio. El jefe de la caravana los reunió a todos con cierta dificultad y comenzó a darles instrucciones. Permanecerían allí hasta que la guerra entre los clanes hubiese terminado. Como eran visitantes, deberían compartir las tiendas con los habitantes del oasis, que les cederían los mejores lugares. Era la hospitalidad que imponía la ley. Después pidió que todos, inclusive sus propios centinelas, entregasen las armas a los hombres indicados por los jefes tribales. Son las reglas de la guerra, explicó el jefe de la caravana. De esta manera, los oasis no pueden hospedar a ejércitos ni guerreros. Para sorpresa del muchacho, el inglés sacó de su chaqueta un revólver cromado y lo entregó al hombre que recogía las armas. ¿Para qué quiere un revólver?, preguntó. Para aprender a confiar en los hombres, repuso el inglés. Estaba contento por haber llegado al final de su búsqueda. El muchacho, en cambio, pensaba en su tesoro. Cuanto más se acercaba a su sueño, más difíciles se tornaban las cosas. Ya no funcionaba aquello que el viejo rey había llamado suerte del principiante. Lo único que él sabía que funcionaba era la prueba de la persistencia y del coraje de quien busca su leyenda personal. Por eso no podía apresurarse ni impacientarse. Si actuara así, terminaría no viendo las señales que Dios había puesto en su camino. Que Dios colocó en mi camino, pensó el muchacho, sorprendido. Hasta aquel momento había considerado las señales como algo perteneciente al mundo. Algo como comer o dormir, algo como buscar un amor o conseguir un empleo. Nunca antes había pensado que este era un lenguaje que Dios estaba usando para mostrarle lo que debía hacer. No te impacientes. Se repitió para sí. Como dijo el camellero, come a la hora de comer y camina a la hora de caminar. El primer día todos durmieron de cansancio, inclusive el inglés. El muchacho estaba instalado lejos de él, en una tienda con otros 5 jóvenes de edad similar a la suya. Eran gente del desierto y querían saber historias de las grandes ciudades. El muchacho les habló de su vida de pastor e iba a empezar a relatarles su experiencia en la tienda de cristales, cuando se presentó el inglés. Te he buscado toda la mañana, dijo mientras se lo llevaba afuera. Necesito que me ayudes a descubrir dónde vive el alquimista. Empezaron por recorrer las tiendas donde vivieran hombres solos. Un alquimista seguramente viviría de manera diferente de las otras personas del oasis. Y sería muy probable que en su tienda hubiera un horno permanentemente encendido. Caminaron bastante, hasta que se quedaron convencidos de que el oasis era mucho mayor de lo que podían imaginar y que albergaba centenares de tiendas. Hemos perdido casi todo el día, dijo el inglés mientras se sentaba junto al chico cerca de uno de los pozos del oasis. Será mejor que preguntemos, propuso el muchacho. El inglés no quería revelar su presencia en el oasis y se mostró indeciso ante la sugerencia. Pero acabó accediendo y le pidió al muchacho, que hablaba mejor el árabe, que lo hiciera. Este se aproximó a una mujer que había ido al pozo para llenar de agua un saco de piel de carnero. Buenas tardes, señora. Me gustaría saber dónde vive un alquimista en este oasis, preguntó el muchacho. La mujer le respondió que jamás había oído hablar de eso y se marchó inmediatamente. Antes, no obstante, avisó al chico de que no debía conversar con mujeres vestidas de negro porque eran mujeres casadas, y él tenía que respetar la tradición. El inglés se quedó decepcionadísimo. Había hecho todo el viaje para nada. El muchacho también se entristeció. Su compañero también estaba buscando su leyenda personal. Y cuando alguien hace esto, todo el universo conspira para que la persona consiga lo que desea. Lo había dicho el viejo rey, y no podía estar equivocado. Yo nunca había oído hablar antes de alquimistas, dijo el chico. Si no, intentaría ayudarte. De repente, los ojos del inglés brillaron. De eso se trata. Quizá aquí nadie sepa lo que es un alquimista. Pregunta por el hombre que cura las enfermedades en la aldea. Varias mujeres vestidas de negro fueron a buscar agua al pozo, pero el muchacho no se dirigió a ninguna de ellas,
por más que el inglés le insistió. Hasta que por fin se acercó un hombre. ¿Conoce a alguien que cure las enfermedades aquí?, preguntó el chico. Alá cura todas las enfermedades, dijo el hombre, visiblemente espantado por los extranjeros. Vosotros estáis buscando brujos. Y, después de recitar algunos versículos del Corán, siguió su camino. Otro hombre se aproximó. Era más viejo y traía solo un pequeño cubo. El muchacho repitió la pregunta. ¿Por qué queréis conocer a esa clase de hombre?, respondió el árabe con otra pregunta. Porque mi amigo viajó muchos meses para encontrarlo, repuso el chico. Si este hombre existe en el oasis, debe de ser muy poderoso, dijo el viejo después de meditar unos instantes. Ni los jefes tribales consiguen verlo cuando lo necesitan. Solo cuando él lo decide. Esperad a que termine la guerra y entonces partid con la caravana. No queráis entrar en la vida del oasis, concluyó, alejándose. Pero el inglés quedó exultante. Estaban en la pista correcta. Finalmente apareció una moza que no iba vestida de negro. Traía un cántaro en el hombro y la cabeza cubierta con un velo, pero tenía el rostro descubierto. El muchacho se aproximó para preguntarle sobre el alquimista. Entonces fue como si el tiempo se parase y el alma del mundo surgiese con toda su fuerza ante él. Y aquello era una señal, la señal que él esperó sin saberlo durante tanto tiempo en su vida, que había buscado en las ovejas y en los libros, en los cristales y en el silencio del desierto. Allí estaba el puro lenguaje del mundo, sin explicaciones, porque el universo no necesitaba explicaciones para continuar su camino en el espacio sin fin. Todo lo que el muchacho entendía en aquel momento era que estaba delante de la mujer de su vida y, sin ninguna necesidad de palabras, ella debía de saberlo también. Estaba más seguro de esto que de cualquier cosa en el mundo, aunque sus padres y los padres de sus padres dijeran que era necesario salir, simpatizar, prometerse, conocer bien a la persona y tener dinero antes de casarse. Los que decían esto quizá jamás hubiesen conocido el lenguaje universal. Porque cuando nos sumergimos en él es fácil entender que siempre existe en el mundo una persona que espera a otra. Ya sea en medio del desierto o en medio de una gran ciudad. Y cuando estas personas se cruzan, todo el pasado y todo el futuro pierde su importancia por completo. Y solo existe aquel momento y aquella certeza increíble de que todas las cosas bajo el sol fueron escritas por la misma mano. Y que hizo un alma gemela para cada persona que trabaja, descansa y busca tesoros bajo el sol. Porque sin esto no habría ningún sentido para los sueños de la raza humana. Maktub, pensó el muchacho. El inglés se levantó de donde estaba sentado y sacudió al chico. Vamos, pregúntaselo a ella. Él se aproximó a la joven. ¿Cómo te llamas?, preguntó. Me llamo Fátima, dijo la joven mirando al suelo. En la tierra de donde yo vengo algunas mujeres se llaman así. Es el nombre de la hija del profeta, explicó Fátima. Los guerreros lo llevaron allí. La delicada moza hablaba de los guerreros con orgullo. Como a su lado el inglés insistía, el muchacho le preguntó por el hombre que curaba todas las enfermedades. Es un hombre que conoce los secretos del mundo. Conversa con los djinns del desierto, dijo ella. Los djinns eran los demonios. La moza señaló hacia el sur, hacia el lugar donde habitaba aquel extraño hombre. Después llenó su cántaro y se fue. El inglés se fue también, en busca del alquimista. Y el muchacho se quedó mucho tiempo sentado al lado del pozo. Al día siguiente, el muchacho volvió al pozo a esperar a la moza. Para su sorpresa, se encontró allí con el inglés, mirando por primera vez hacia el desierto. Esperé toda la tarde y toda la noche, le dijo. Él llegó con las primeras estrellas. Le conté lo que estaba buscando. Entonces él me preguntó si ya había transformado plomo en oro, y yo le dije que eso era lo que quería aprender. Y me mandó intentarlo. Todo lo que me dijo fue, ve e inténtalo. El chico guardó silencio. El inglés había viajado tanto para oír lo que ya sabía. Entonces se acordó de que él había dado 6 ovejas al viejo rey por la misma razón. Entonces, inténtelo, le dijo al inglés. Es lo que voy a hacer. Y empezaré ahora.
Al poco rato de haberse ido el inglés, llegó Fátima para recoger agua con su cántaro. Vine a decirte una cosa muy sencilla, dijo el chico. Quiero que seas mi mujer. La moza dejó que su cántaro derramase el agua. Te esperaré aquí todos los días. Crucé el desierto en busca de un tesoro que se encuentra cerca de las pirámides. La guerra fue para mí una maldición, pero ahora es una bendición porque me mantiene cerca de ti. La guerra se acabará algún día, dijo la moza. El muchacho miró las datileras del oasis. Había sido pastor, y allí existían muchas ovejas. Fátima era más importante que el tesoro. Los guerreros buscan sus tesoros, dijo la joven, como si estuviera adivinando el pensamiento del muchacho. Y las mujeres del desierto están orgullosas de sus guerreros. Después volvió a llenar su cántaro y se fue. Todos los días el muchacho iba al pozo a esperar a Fátima. Le contó su vida de pastor, su encuentro con el rey, su estancia en la tienda de cristales. A excepción de los 15 minutos que pasaba con ella, el resto del día se le hacía interminable. Cuando ya llevaba casi un mes en el oasis, el jefe de la caravana los convocó a todos para una reunión. No sabemos cuándo se va a acabar la guerra, y no podemos seguir el viaje, dijo. Los combates durarán mucho tiempo, tal vez muchos años. Cuentan con guerreros fuertes y valientes en ambos bandos, y existe el honor de combatir en ambos ejércitos. No es una guerra entre buenos y malos. Es una guerra entre fuerzas que luchan por el mismo poder. Y cuando este tipo de batalla comienza, se prolonga más que las otras, porque Alá está en los dos bandos. Las personas se dispersaron. El muchacho se volvió a encontrar con Fátima aquella tarde y le habló de la reunión. Desde pequeña soñaba que el desierto me traería el mayor regalo de mi vida. Este regalo llegó, por fin, y eres tú. Tú me hablaste de tus sueños, del viejo rey y del tesoro. Me hablaste de las señales. Ya no tengo miedo de nada, porque fueron estas señales las que te trajeron a mí. Y yo soy parte de tu sueño, de tu leyenda personal, como sueles decir. Por eso quiero que sigas en la dirección de lo que viniste a buscar. Si tienes que esperar hasta el final de la guerra, muy bien. Pero si tienes que partir antes, ve en dirección a tu leyenda. Las dunas cambian con el viento, pero el desierto sigue siendo el mismo. Maktub, añadió. Si yo soy parte de tu leyenda, tú volverás un día. El muchacho se quedó triste tras el encuentro con Fátima. Se acordaba de mucha gente que había conocido. A los pastores casados les costaba mucho convencer a sus esposas de que debían andar por los campos. El amor exigía estar junto a la persona amada. Al día siguiente contó todo esto a Fátima. El desierto se lleva a nuestros hombres y no siempre los devuelve, dijo ella. Entonces nos acostumbramos a esto. Y ellos pasan a existir en las nubes sin lluvia, en los animales que se esconden entre las piedras, en el agua que brota generosa de la tierra. Pasan a formar parte de todo, pasan a ser el alma del mundo. Algunos vuelven. Y entonces todas las mujeres se alegran, porque los hombres que ellas esperan también pueden volver algún día. Antes yo miraba a esas mujeres y envidiaba su felicidad. Ahora yo también tendré una persona a quien esperar. Soy una mujer del desierto y estoy orgullosa de ello. Quiero que mi hombre también camine libre como el viento que mueve las dunas. También quiero poder ver a mi hombre en las nubes, en los animales y en el agua. El muchacho fue a buscar al inglés. Quería hablarle de Fátima. Se sorprendió al ver que el inglés había construido un pequeño horno al lado de su tienda. Era un horno extraño, con un frasco transparente encima. El inglés alimentaba el fuego con leña y miraba el desierto. Sus ojos parecían brillar más cuando pasaba todo el tiempo leyendo libros. Esta es la primera fase del trabajo, dijo. Tengo que separar el azufre impuro. Para esto, no puedo tener miedo de fallar. El miedo a fallar fue lo que me impidió intentar la gran obra hasta hoy. Es ahora cuando estoy empezando lo que debería haber comenzado 10 años atrás. Pero me siento feliz de no haber esperado 20 años para esto. Y continuó alimentando el fuego y mirando el desierto. El muchacho se quedó junto a él un rato, hasta que el desierto comenzó a ponerse rosado con la luz del atardecer.
Entonces sintió un inmenso deseo de ir hasta allí, para ver si el silencio conseguía responder a sus preguntas. Caminó sin rumbo por algún tiempo, manteniendo las palmeras del oasis al alcance de sus ojos. Escuchaba el viento y sentía las piedras bajo sus pies. A veces encontraba alguna concha y sabía que aquel desierto, en una época remota, había sido un gran mar. Después se sentó sobre una piedra y se dejó hipnotizar por el horizonte que tenía delante de él. No conseguía entender el amor sin el sentimiento de posesión, pero Fátima era una mujer del desierto. Y si alguien podía enseñarle esto, era el desierto. Se quedó así, sin pensar en nada, hasta que presintió un movimiento sobre su cabeza. Miró hacia el cielo y vio que eran 2 gavilanes que volaban muy alto. El muchacho observó a los gavilanes y los dibujos que trazaban en el cielo. Parecía una cosa desordenada y, sin embargo, tenían algún sentido para él, solo que no conseguía comprender su significado. Decidió que debía acompañar con los ojos el movimiento de los pájaros, y quizá entonces pudiera leer algo. Tal vez el desierto pudiera explicarle el amor sin posesión. Empezó a sentir sueño. Su corazón le pidió que no se durmiera, por el contrario, debía entregarse. Estaba penetrando en el lenguaje del mundo y todo en esta tierra tiene sentido. Incluso el vuelo de los gavilanes, dijo. Cuando se ama, las cosas adquieren aún más sentido, pensó. De repente, un gavilán dio una rápida zambullida en el cielo y atacó al otro. Cuando hizo este movimiento, el muchacho tuvo una súbita y rápida visión. Un ejército, con las espadas desenvainadas, entraba en el oasis. La visión desapareció enseguida, pero aquello le dejó sobresaltado. Había oído hablar de los espejismos y ya había visto algunos. Eran deseos que se materializaban sobre la arena del desierto. Sin embargo, él no deseaba que ningún ejército invadiera el oasis. Decidió olvidar todo aquello y volver a su meditación. Intentó nuevamente concentrarse en el desierto color de rosa y en las piedras. Pero algo en su corazón lo mantenía intranquilo. Sigue siempre las señales, le había dicho el viejo rey. Y el muchacho pensó en Fátima. Se acordó de lo que había visto y presintió lo que estaba a punto de suceder. Con mucha dificultad salió del trance en que había entrado. Se levantó y comenzó a caminar en dirección a las palmeras. Una vez más percibía el múltiple lenguaje de las cosas, esta vez, el desierto era seguro y el oasis se había transformado en un peligro. El camellero estaba sentado al pie de una datilera, contemplando también la puesta del sol. Vio salir al muchacho de detrás de una de las dunas. Se aproxima un ejército, dijo. He tenido una visión. El desierto llena de visiones el corazón de un hombre, repuso el camellero. Pero el muchacho le explicó lo de los gavilanes. Estaba contemplando su vuelo cuando se había sumergido de repente en el alma del mundo. El camellero permaneció callado, entendía lo que el muchacho decía. Sabía que cualquier cosa en la faz de la tierra puede contar la historia de todas las cosas. Pero, en verdad, no eran las cosas las que mostraban nada, eran las personas quienes, al mirarlas, descubrían la manera de penetrar en el alma del mundo.